Revelado. La asombrosa transformación de la hija autista del CEO cuando la nueva empleada le pide. El viento soplaba suave sobre la ciudad, mientras Alejandro, CEO de una destacada empresa familiar, respiraba la fragancia del café recién hecho que invadía su oficina. Pero su mente no estaba en el presente. Recordaba la mirada distante de su hija Valentina, una adolescente llena de talento, pero atrapada en su mundo. A los 40 años, con cabello sal y pimienta, la presión del trabajo lo consumía. Su empresa, una joya en la comunidad, prosperaba, pero a un alto costo, la desconexión con su hija. En ese microcosmos laboral, todos eran parte de una familia, pero Alejandro se sentía más solo que nunca. La tormenta de correos electrónicos y reuniones no lo dejaba respirar. ¿Qué pasaría si un día todo esto se desmorona?, se preguntaba en sus momentos más oscuros. La imagen de Valentina se presentaba ante él, sonriendo con sus pinceles en mano, creando mundos que él nunca había tenido el tiempo de explorar. Sin embargo, el pánico lo atenazaba. ¿Y si el viento cambiaba y la competencia lo arrastraba todo? Un día, Sofía, una nueva empleada, entró en su vida como un rayo de luz. Tenía una sensibilidad especial hacia la conexión y la diversidad, algo que echaba de menos. Comenzó a interactuar con Valentina, quien parecía florecer en su presencia. Alegrías resonaban en la casa cuando la artífice del color abría su corazón. ¿Qué estoy haciendo mal?, se repetía Alejandro, sumido entre deseos contradictorios de ser un buen padre y un CEO exitoso. Al poco tiempo, Sofía se presentó en su casa con una idea. Deberíamos mostrar el arte de Valentina en una exposición. Alejandro sintió un cóctel de emociones. Orgullo, sí, pero también miedo. ¿Y si se ríen de ella?, pensó. La presión del trabajo, la carga de su empresa sobre sus hombros, lo ahogaba. Con cada día que pasaba, Valentina brillaba más, pero él estaba atrapado entre las exigencias de su negocio y la necesidad de ser un padre presente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa tarde, mientras la lluvia caía sin compasión, Alejandro se encontró ante el dilema más profundo de su vida. Al mirar por la ventana, observó cómo Valentina se sumergía en su obra, cada trazo un grito de libertad que él había ignorado. Se sentía más dividido que en cualquier otro momento. El estrés de un competidor desleal atacando su empresa y el deseo ardiente de proteger el brillo de su hija. Su respiración se tornó irregular y un sudor frío recorrió su frente. ¿Debería arriesgar su carrera por el arte de Valentina? ¿Cómo podría, al mismo tiempo, defender lo que sabía que era correcto? El momento culminante se acercaba, y con ello la incertidumbre que se arraigaba en su corazón. Una revelación inquietante surgió. El escándalo al que podría enfrentarse amenazaba no solo su reputación, sino el mundo que había construido. En su mente, la ansiedad estallaba como fuegos artificiales. Cada chispazo una pregunta, cada estallido un nuevo temor. Todo dependía de su elección. Un horizonte incierto se dibujaba ante él, y ahora más que nunca debía decidir entre el éxito y el amor. La pupila de Valentina encontró la de Alejandro, llenas de expectativas y sueños. ¿Se atrevería a dar el paso? ¿A embarcarse en esta transformación emocional que podía llevarlos a ambos a un lugar que nunca imaginaron? La tensión estaba en el aire y la decisión que marcaría sus vidas estaba a punto de surgir. Pero, ¿tendría valor para enfrentar la tormenta que se avecinaba?
La tormenta que se avecinaba parecía un reflejo de la tormenta interna que azotaba a Alejandro. La alimentación constante de dudas y presiones se tornaba casi insoportable. El borde del abismo se vislumbraba claro. ¿Galaxy Art, su empresa, o el arte de Valentina? La balanza pendía peligrosamente hacia el lado del negocio, pero su corazón le gritaba que debía cambiar la narrativa, no solo para su hija, sino también para él mismo. Alejandro recordó entonces algo primordial que había aprendido de su madre. Las decisiones difíciles construyen el carácter. Esa idea reverberó en su mente mientras se sentó en la esquina de su oficina, lejos de las pantallas que siempre exigían su atención. Tomó un papel y un bolígrafo y en un intento de ordenar su confusión, empezó a escribir. Las palabras fluyeron como un desahogo. Valentina necesita que la vea. Necesita sentir que creo en su arte. Pero, ¿qué pasará cuando la crítica llegue? ¿Y si eso termina afectando nuestra empresa? Cada pregunta que surgía era como un golpe en su pecho. Necesitaba respuestas, pero quizás lo que realmente requería era acción. El día siguiente comenzó con un cielo despejado, trayendo consigo un leve atisbo de esperanza. Alejandro se preparó para la reunión semanal con su equipo directivo, un grupo altamente capacitado, pero con una visión algo limitante. Mantenían la misma filosofía protectora que él había seguido por años, mantener el enfoque en el crecimiento económico a cualquier costa. Pero a medida que sus colaboradores discutían estrategias, Alejandro sintió una creciente desconexión. De pronto interrumpió. ¿Por qué no consideramos ser más inclusivos? ¿Y si apoyamos a nuestros empleados a desarrollar no solo su trabajo aquí, sino también sus pasiones fuera de la oficina? La propuesta no fue recibida con entusiasmo inmediato. Risas nerviosas y miradas incrédulas corrieron entre los asistentes. Era la misma sorpresa que había experimentado cuando Sofía le había sugerido la exposición. Concentrándose en su propio temor, Alejandro se volvió un poco más audaz, anticipando la resistencia de su equipo. Valentina es más que solo mi hija, es una artista excepcional, y su arte podría resonar en muchos otros. Estoy cansado de ocultar su capacidad por el miedo al que dirán. El silencio que siguió parecía cargar su propuesta de un impacto inesperado. A medida que sus palabras se asentaban, sintió que algo comenzaba a cambiar en su interior. Finalmente se había decidido a democratizar su éxito profesional para dar espacio a su vida familiar. Era un paso, pequeño pero significativo. La reunión terminó de manera abrupta, y él sabía que tendría que lidiar con la resistencia de sus colegas en el futuro, pero esa resistencia no era nada comparado con el valor que había comenzado a sentir. Sin embargo, su decisión llevó consigo un eco de preguntas no resueltas. ¿Estaba él realmente preparado para llevar a cabo un evento que podría lanzar a Valentina a una vida pública que la hiciera vulnerable? El arte se expone al juicio, y Alejandro se dio cuenta de que tal vez el verdadero miedo no era el que otros opinaban, sino el temor a que su propia relación con su hija se siguiera deteriorando en el camino. Esa noche, mientras esperaba a Valentina para cenar, se sintió invadido por el deseo de revelarle sus planes, de compartir la meta que, con tal esfuerzo, había comenzado a gestar. Pero un nuevo temor la acompañaba. ¿Y si ella no estaba lista para ese público? La ansiedad lo envolvió nuevamente y comprendió que tendría que enfrentar no solo la resistencia de su equipo, sino también sus propias inseguridades. Mientras una luz tenue iluminaba el comedor, Alejandro respiró hondo y antes de que Valentina entrara, se preguntó si estaba listo para asumir el desafío. Se dio cuenta de que la transformación personal era una lucha aún mayor que la empresarial. El amor por su hija exigía que dejara al lado sus temores y convenciones. Con el corazón acelerado y el futuro incierto ante él, Alejandro sabía que el verdadero desafío sería reconciliar su papel como padre y líder. Entonces vio la puerta abrirse. Valentina entró con sus colores y sueños listos para ser compartidos. «Papá, ¿por qué no hablamos de la exposición?», dijo ella, sonriendo,
Y de pronto, Alejandro entendió que la tormenta más peligrosa era aquella que continuaba dentro de él. El camino hacia la reconciliación y la redención apenas comenzaba, y él tendría que enfrentarlo con todo lo que tenía. «Tengo que contarte algo», murmuró, y una nueva tensión se instaló en la habitación. Una decisión estaba por consolidarse. Valentina se acercó a la mesa, su mirada iluminada por la emoción, pero Alejandro sintió que el peso de la conversación lo envolvía como una nube oscura. La pregunta latente que había estado circulando en su mente, si Valentina estaba preparada para enfrentarse al mundo como artista, se convirtió en una tormenta de urgencia. «Papá, quiero que la exposición muestre lo que soy, pero...» Su voz se hizo vacilante, como si las olas de la ansiedad se hicieran más fuertes. ¿Qué pasa si a la gente no le gusta? La vulnerabilidad en su tono atravesó el corazón de Alejandro y sintió que su pulso se aceleraba. Era un momento decisivo, un claro reflejo de sus propias luchas internas. Sabía que había diseñado su vida para evitar riesgos, mantener la estabilidad, pero aquí estaba su hija desafiándolo a repensar todo. Valentina continuó. «No quiero ser solo la hija del CEO. Quiero que la gente vea mi arte y entienda que significa algo para mí». Cada palabra resonaba con una verdad profunda que hasta ese día él había ignorado. Sucedió algo dentro de él. Reconoció que Valentina, a pesar de sus retos, no solo buscaba su apoyo, sino que también le daba una lección de coraje genuino. Alejandro tomó aire y se atrevió a cruzar el umbral de su desasosiego. «Valentina, tu arte es auténtico. Puede que no sea un experto en todas las críticas, pero reconozco que tu voz es única. No quiero que el miedo a la opinión ajena te haga dudar de ti misma. Estoy aquí para respaldarte». Ese momento de conexión fue un punto de inflexión. Por primera vez, las emociones que había mantenido a raya en su vida personal comenzaban a fusionarse con las decisiones de su carrera. Entendió que su papel no solo era liderar una empresa, sino también nutrir el potencial de su hija. La idea de la exposición ya no le parecía una amenaza, sino una oportunidad de crecimiento para ambos. Las próximas semanas se convirtieron en un torbellino de planificación, y Alejandro se sumergió en el mundo artístico de Valentina con fervor renovado. Juntos exploraron las ideas sobre la exposición, temas, títulos, hasta la selección de las piezas. Cada paso les traía una proximidad que antes parecía imposible. Pero mientras la fecha del evento se acercaba, la ansiedad regresó en oleadas inesperadas. Un día, durante una sesión de trabajo en casa, Valentina le mostró una pintura que había terminado. Era vibrante, llena de vida y de emoción. «Papá, ¿y si esto es lo que me define?», preguntó, la inquietud dibujándose en su rostro. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «Valentina, esto es más que una pintura, es una parte de ti, pero si el mundo la ve, también verán tu vulnerabilidad». «Es justo eso lo que quiero, papá. Quiero que vean quién soy». En ese instante, él comprendió. Su hija no solo luchaba por ser vista, sino que estaba reclamando su derecho a ser entendida en toda su complejidad. La tormenta dentro de Alejandro se desató de nuevo, pero ahora en forma de determinación. Algunos días después de esa conversación, durante una reunión de su equipo directivo donde debía presentar la nueva dirección de Galaxy Art en un sentido más inclusivo, sintió que cada palabra estaba íntimamente conectada con el viaje de su hija. Mientras se preparaba para hablar, un dilema crudo y ardiente afloró. Presentaría no solo la exposición de Valentina, sino también la nueva cultura de la empresa que abrazaría la vulnerabilidad y el crecimiento personal. Había llegado el momento de enfrentarse a la resistencia que sus colegas ya anticipaban. Hoy no solo es un día de negocios. Empezó sintiendo un hormigueo en sus manos. Es un día de transformación. La mirada de sus colegas, entre la sorpresa y la curiosidad, lo retó a continuar.
La tensión en el aire era palpable, e incluso podría ser peligrosa. Voy a mostrarles el arte de mi hija, una artista extraordinaria, cuya voz debe resonar más allá de estas paredes. Mientras las palabras cruzaban sus labios, sintió que el camino a la transformación personal y profesional se iluminaba ante él. Pero en la profundidad de su mente, una inquietud surgió. ¿Acaso estaba listo para la posible reacción del público? La exposición no solo sería una ventana al mundo creativo de Valentina, sino su propio reflejo. ¿Qué pasará si todo se derrumba?, se preguntó. El silencio que siguió cargaba el peso de las respuestas que aún no tenía, y Alejandro comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sala de reuniones se volvió un campo de batalla. Los ojos de los miembros del equipo, cada uno con una mezcla de escepticismo y curiosidad, se centraban en Alejandro, quien sentía como si su corazón latiera fuera de su pecho. Había decidido desenmascarar su vulnerabilidad en un entorno que siempre había priorizado la imagen por encima del contenido. La idea de unir su vida personal con su carrera lo hacía temeroso, pero también lo llenaba de un sentido de propósito renovado. Valentina ha creado estas piezas notables, continuó, esforzándose por mantener la compostura. Representan un viaje, no solo de ella, sino también de todos nosotros en esta empresa. A veces las barreras más grandes son las que nos ponemos a nosotros mismos. La voz de Alejandro resonaba con una sinceridad que muchos no esperaban. El director financiero entrecerró los ojos, afectado por la revelación. Alejandro, esto es un cambio radical. ¿Qué garantías tenemos de que esto atraerá a nuestros clientes actuales? Sus palabras resonaron como un eco de sus propias dudas. Él había estado anclado a la seguridad y los números, pero en ese momento recordó a Valentina y su propia lucha con la crítica. Ella estaba lista para ser vista, y al final del día, ¿acaso no era eso lo que él también buscaba? Sin riesgo, no hay progreso, respondió con firmeza, sintiendo que estaba argumentando no solo por su hija, sino por su propia liberación. Si queremos que Galaxy Art evolucione, debemos ser valientes en nuestras decisiones y mostrar lo que realmente somos. La autenticidad conecta más que cualquier estrategia de marketing. Mientras sus compañeros murmuraban y se miraban entre sí, Alejandro sintió que la balanza comenzaba a inclinarse. La resistencia, aunque palpable, parecía menos un obstáculo y más una oportunidad para demostrar que había un camino diferente. Conforme la discusión avanzaba, se dio cuenta de que era hora de compartir su propio viaje. He sido el CEO centrado en la racionalidad y la estabilidad. Durante años he esquivado la posibilidad de ser vulnerable. Pero ahora estoy aprendiendo que aceptar nuestra vulnerabilidad es la clave para crecer. Aunque le costaba abrirse, cada palabra era un pequeño paso hacia la transformación personal que necesitaba. La mirada de sus colegas empezaba a cambiar. Pasaron de la desconfianza a una expectante curiosidad. Uno de ellos, una joven diseñadora, levantó la mano. ¿Podrías compartir algunas de las historias detrás de las obras de Valentina? Quiero entender lo que hay detrás de su arte. Esa fue la oportunidad que Alejandro había buscado. Comenzó a narrar las experiencias que habían inspirado a Valentina, desde sus momentos de soledad hasta los deslices de creatividad que había abrazado. La sala, antes fría e indiferente, se llenó de una conexión emocional que resonaba con cada uno de los presentes. Era como si el arte de Valentina sirviera de catalizador para algo que había estado oculto durante mucho tiempo. La reunión concluyó sin respuestas finales, pero con una sensación de apertura. Alejandro sentía la adrenalina correr por sus venas. Había comenzado la conversación, pero también había empezado a confrontar sus propios miedos. Lo que había comenzado como una simple exposición se había transformado no solo en una plataforma para Valentina, sino en una metamorfosis para él mismo y su compañía. Sin embargo, mientras abandonaba la sala, una inquietud persistente lo acechaba. ¿Sería suficiente con compartir su vulnerabilidad y la de Valentina? Un instante de duda se apoderó de él.
¿Qué pasará cuando el mundo vea su arte y lo critique? Se sintió nuevamente arrastrado por la tormenta de inseguridades, las mismas que había intentado conjurar en la reunión. Ese era el dilema en el que se encontraba, y algo en su interior supo que este era solo el principio de un viaje más profundo hacia el autoconocimiento. En su corazón, la pregunta finalmente se clavó con fuerza. ¿Hasta dónde estará dispuesto a proteger a Valentina y su arte, incluso si eso significa sacrificar su propio legado? Un nuevo ciclo de decisiones críticas comenzaba a tomar forma, una que no solo definiría su camino como padre, sino también como líder. El eco de la reunión resonaba en la mente de Alejandro mientras caminaba por los pasillos de la oficina, lleno de una mezcla de emoción y ansiedad. Había abierto una puerta a un nuevo camino, pero cada paso lo sumía más en la incertidumbre. La pregunta que había dejado flotando en el aire lo perseguía como un fantasma. ¿Era realmente el sacrificio de su legado lo que necesitaba hacer para proteger a Valentina? La idea de renunciar a su rol tradicional como CEO para abrazar una nueva era de conexión y emoción en la empresa le resultaba aterradora. Sin embargo, cada vez que recordaba a Valentina, sonriente y artística, esa sensación de miedo se transformaba paulatinamente en motivación. Ella había demostrado que la vulnerabilidad podía ser la clave para abrir nuevas puertas, y él debía encontrar el coraje para seguir su ejemplo. Su mente divagó hacia la próxima presentación que tendrían con los inversores. En el fondo, sabía que el cambio que estaba proponiendo no se limitaría a la presentación de Valentina, se reflejaría en todas sus decisiones futuras. Inspirado en su propia revelación, decidió que, además del arte de su hija, debería presentar una versión más auténtica de sí mismo. Si quería que su equipo lo viera como un líder vulnerable y real, debía actuar en consecuencia. Los días pasaron y Alejandro se dedicó a prepararse mentalmente para la reunión. Cada vez más se sintió atraído por la idea de concretar un enfoque que combinara su visión empresarial con la creatividad de Valentina, involucrando a todo el equipo en el proceso. Organizó sesiones de brainstorming donde todos podían expresar sus ideas sin temor a ser juzgados. Poco a poco, el ambiente en la oficina comenzó a cambiar, creando un espacio de colaboración y confianza. Sin embargo, en su búsqueda de autenticidad, también enfrentó voces críticas que cuestionaban su enfoque emocional. Alejandro, no podemos arriesgar nuestra reputación por un arte que puede no resonar con todos, le dijo uno de los directivos, cuya visión estrictamente comercial contrastaba con la apertura que él trataba de promover. La crítica le afectó. En ese instante, Alejandro se sintió atrapado entre dos mundos, el del liderazgo tradicional y el de la innovación emocional. No podía ignorar las preocupaciones de su equipo y al mismo tiempo no podía permitir que su miedo lo frenara. Aumentó su reflexión interna, cuestionándose si había suficiente espacio para el arte y la vulnerabilidad en un entorno empresarial que siempre había priorizado el éxito tangible. Al regresar a casa una noche, encontró a Valentina sentada en su habitación, rodeada de papeles y lápices de colores. Al verla, una oleada de inspiración lo invadió. «¿Qué estás creando, cariño?», le preguntó con curiosidad. Valentina levantó la vista, con los ojos brillantes. «Una historia, papá. Es sobre una niña que aprende a ser valiente a través de sus dibujos», respondió ella. En ese momento, Alejandro comprendió que su propia historia y la de Valentina estaban más entrelazadas de lo que había pensado. Decidió que quería convertir su visión en una presentación que no solo fuera un conjunto de gráficos y cifras, sino un relato multidimensional que reflejase la esencia del equipo y el arte de su hija. Así fue como nació la idea de presentar una narrativa visual que uniera arte y negocio, mostrando el riesgo que estaban dispuestos a enfrentar. Pero al mismo tiempo, sabía que esto implicaría más que un cambio en la estrategia. Debía estar preparado para afrontar la crítica externa. Se dio cuenta de que el camino hacia adelante estaría lleno de desafíos y que su propia transformación requeriría una valentía que no había mostrado hasta ahora.
Mientras pensaba en lo que estaba por venir, un algo nuevo comenzó a formarse en su interior. La pregunta no era solo cuánto estaba dispuesto a sacrificar por Valentina, sino cuánto estaba preparado para transformar su propio legado por el bien de su futuro. Sin embargo, al cerrar la puerta de la habitación de Valentina, una inquietud pasó por su mente. ¿Y si el camino que estaba a punto de tomar no conducía al éxito, sino a una derrota aún más profunda? La tensión aumentaba, y Alejandro entendió que su viaje apenas comenzaba. Pronto tendría que enfrentarse a una pregunta crucial que lo llevaría al límite. ¿Qué tan fuerte era su compromiso con la autenticidad frente a las expectativas del mundo corporativo? Alejandro despertó una mañana con una determinación renovada. La reunión con los inversores se acercaba, y más que nunca entendía que no podía permitirse caer en el juego de la complacencia. Había desperdiciado demasiados años siguiendo un guión que otros habían escrito para él, y ahora era el momento de reescribir su narrativa. Sentado en su escritorio, con las hojas de su presentación frente a él, sintió una presión inusitada. Sus manos temblaban ligeramente, no por nervios, sino por la energía que emanaba de su nuevo compromiso. La idea de entrelazar las historias de su equipo con el arte de Valentina tomó forma. El deseo de explorar su vulnerabilidad se transformó en una herramienta de empoderamiento tanto personal como profesional. Aunque no podría complacer a todos, estaba decidido a ser fiel a lo que realmente representaba. Si no puedes mostrar lo que hay en tu corazón, ¿cómo esperas que otros lo hagan?, murmuró para sí mismo mientras repasaba los gráficos y la narrativa visual que había diseñado. Debía ser más que una simple presentación. Quería construir un puente emocional entre ellos y los inversores. Esto requería coraje, un coraje que nunca había tenido que ejercitar en su carrera. Los días siguientes se convirtieron en un manicomio de ideas. Alejandro se dedicó a sondear cada rincón del ambiente de la oficina. Implementó charlas informales que permitían a los empleados compartir sus sueños y aspiraciones. La creatividad fluía en cada conversación, y para su sorpresa, algunos de sus compañeros comenzaron a aplaudir su visión. Descubrió habilidades ocultas en su equipo, talentos que habían estado dormidos bajo la rutina diaria del trabajo corporativo. Sin embargo, la oposición continuaba. Una mañana, durante una reunión de seguimiento, le tocó escuchar al mismo directivo que había criticado su enfoque anteriormente. Alejandro, los números que tenemos no son para arriesgarse. ¿Qué te hace pensar que esta trayectoria emocional te llevará a un resultado mejor?, dijo con desdén. La pregunta resonó en su mente, pero esta vez no se sintió atrapado. En lugar de dividirse entre lo tangible y lo emocional, empezó a unir ambas partes. El arte y los números no son opuestos, son aliados, replicó con seguridad. ¿Qué pasaría si pudiéramos mostrar a nuestros inversores que estamos no solo dispuestos a innovar, sino a conectar emocionalmente con nuestros clientes? Ese instante fue un punto de inflexión. La convicción que había cultivado lo empoderó y se sintió más fuerte que nunca en su nuevo papel. Con cada conversación, Alejandro notaba cómo el ambiente en la oficina se transformaba. La gente comenzó a compartir ideas que antes nunca habrían considerado. Se estaba creando un espacio donde la vulnerabilidad era vista como una fortaleza, donde cada voz contaba. Más que líderes, se estaban convirtiendo en un equipo cohesivo, y eso era más valioso que cualquier proyección financiera. Días más tarde, mientras trabajaba en su presentación final, notó que Valentina había dejado un dibujo en su escritorio. Era un bosque, con un camino que se bifurcaba en dos direcciones. Se sintió atrapado entre lo familiar y lo desconocido. Aunque había recorrido un camino significativo, no podía evitar la incertidumbre que lo acechaba. Precisamente en esos momentos de duda, se preguntaba, ¿estará este camino elegido el correcto? ¿Podrá su historia resonar? Mientras giraba el lápiz entre los dedos, comprendió que el verdadero test de su viaje personal estaba por llegar.
La presentación no solo evaluaría su habilidad para comunicar su visión, sino que también mediría su compromiso con la autenticidad. Entonces, su mente se llenó de una nueva inquietud. ¿Cuán lejos estaba dispuesto a llegar para ser verdaderamente fiel a su esencia y la de su hija? La fecha estaba marcada en el calendario, y la tensión aumentaba. Era inminente un enfrentamiento con su propio temor y con las reacciones de aquellos que no compartían su visión. Alejandro se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar, y esa posibilidad lo llenó de un miedo que también contenía un destello de esperanza. En su interior, la pregunta comenzó a gestarse. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de una verdad revelada? La mañana de la presentación amaneció envuelta en un silencio tenso. Alejandro llegó a la oficina con la mente agitada, el corazón repicando como un tambor. Cuando ingresó, se encontró con las miradas expectantes de su equipo, cada uno con su propia visión de lo que estaba en juego. No era solo una presentación, era el epítome de su transformación personal y profesional. Era su oportunidad de demostrar que había llegado a un lugar donde la autenticidad podía coexistir con la estrategia. A medida que se acercaba la hora, el sudor comenzaba a deslizarse entre sus manos. Había ensayado su discurso innumerables veces, pero un nuevo pensamiento lo perturbaba. ¿Y si nadie entendía su mensaje? Durante un breve momento se preguntó si había sido demasiado ambicioso al intentar entrelazar las emociones con la lógica de los números. Sin embargo, justo cuando la duda se apoderaba de él, recordó las voces de su equipo, aquellas que habían surgido en las charlas abiertas. Sus historias lo habían inspirado, y ahora dependía de él hacer resonar sus mensajes. La sala de conferencias estaba diseñada para impresionar. La bella decoración contrastaba con la rigidez del ambiente corporativo. Alejandro se plantó en el centro, sintiendo cómo la energía del lugar se desplazaba hacia él. Un rápido vistazo al público reveló una mezcla de escépticos y creyentes. Sus colegas, quienes habían dado un paso adelante para apoyarlo, estaban allí. Pero también estaba el directivo que se había opuesto a su enfoque, con una ceja levantada en expresión de duda. Al comenzar a hablar, cada palabra parecía más un grito interno que una salida al exterior. Habló sobre la conexión humana, la vulnerabilidad y cómo esas emociones podían impactar en las decisiones de compra de sus clientes. Con cada diapositiva que pasaba, su narración se entrelazaba con ejemplos personales que habían emergido de las charlas. No eran solo cifras frías, sino historias vibrantes que desafiaban lo convencional. Sin embargo, su mayor desafío se presentó en el momento más inesperado. Cuando Alejandro expuso cómo la experiencia de ser padre de Valentina había moldeado su perspectiva, el directivo interrumpió. «Esto no es relevante. ¿Nos ayudará esto a mejorar nuestras cifras o no?» Aquel ataque desató un torrente de emociones en Alejandro. Por un instante, el miedo volvió a asomarse, pero esta vez no quedó atrapado. Con una calma que no sabía poseer, contestó: «Lo que hoy comparto es mi verdad, y esa verdad es lo que nos impulsa a buscar algo más. Las historias son la forma en que los clientes se conectan con nosotros. No se trata de números fríos, se trata de impacto real». El murmullo en la sala se intensificó, pero esta vez no fue solo de escepticismo. Algunos ojos comenzaron a brillar con una luz de reconocimiento. Alejandro sintió que estaba tocando una fibra sensible, y con cada palabra se afianzó en su autenticidad. La imagen de Valentina cruzó su mente, su pequeño espejo en el que él deseaba reflejar un mundo más empático y conectado. En la recta final de su exposición, un silencio palpable envolvió la sala. Las preguntas que antes temía empezaron a transformarse en diálogo abierto, y eso encendió una chispa que estaba contenida. Un compañero, antes apático, levantó la mano y dijo:
Nunca lo había pensado de esta forma. Quizás deberíamos plantear nuestra próxima campaña como una historia, no solo como un producto. La discusión se tornó animada y cada vez más fluida. Los muros que Alejandro había percibido se desmoronaban, y su confianza crecía a medida que el ambiente se transformaba. El miedo que había tenido se reemplazó por un surgimiento de posibilidades. Más tarde, mientras el equipo celebraba su paso adelante, Alejandro salió al balcón. Miró hacia el horizonte, sintiendo que al fin estaba en el camino de ser el líder que quería ser, pero en el fondo sabía que esta victoria era solo un episodio. Al observar cómo caía la tarde, se preguntó si tendría el mismo valor y disposición para enfrentarse cuando las reacciones no fueran tan positivas. La verdadera prueba de su evolución estaba aún por llegar. ¿Cómo respondería ante la adversidad cuando sus ideales se vieran desafiados nuevamente? El eco de su promesa a Valentina resonó en su mente. El viaje estaba lejos de terminar. El día siguiente se presentó con la resaca de la euforia de la presentación, pero también con un olor a desafío. Alejandro se despertó con una mezcla de exhaustión y determinación. Las palabras que había compartido flotaban en su mente, pero lo que más lo inquietaba era la palabra del directivo que había interrumpido. Necesitaba un plan. Tenía que prepararse para la posible confrontación en su próxima reunión. El equipo se reunió nuevamente, pero esta vez la atmósfera era distinta. Los rostros que antes se mostraban escépticos ahora estaban animados, ansiosos de explorar nuevas ideas. Sin embargo, Alejandro sabía que sería fácil perder el ímpetu si se sentían presionados. El valor de la autenticidad que había defendido debía ser reforzado con estrategias concretas. Con este pensamiento como telón de fondo, propuso un enfoque innovador para desarrollar la próxima campaña. En lugar de solo enfocarse en índices de ventas, sugirió que incorporaran testimonios reales de sus clientes, que cada historia reflejara una conexión genuina con su producto. Necesitamos construir algo que resuene, que haga eco en la vida de la gente, argumentó. La sala vibró con un murmullo de aprobación, pero también había caras que todavía mostraban cierta incredulidad. Alejandro sintió el peso de esta tensión. Se preguntaba cómo podría convertir a esos escépticos en creyentes. Reflexionó sobre su propio camino hasta ahora, sobre los momentos de duda y las veces que había querido rendirse. Las conversaciones con su hija Valentina lo habían ayudado a ver la vida a través de un lente diferente, un lente de menor juicio y más comprensión. A pesar de que su enfoque pudiera ser visto como arriesgado, había empezado a entender que la verdadera conexión solo se lograba al abrirse, al ser vulnerable, y no al poner barreras. En la siguiente reunión, la presión aumentó cuando el directivo alzó la mano. Interesante idea, Alejandro, pero los números importan. Nos hemos desviado del foco, dijo. La sala se estremeció con su afirmación y Alejandro sintió que el aire se volvía denso. Rápidamente decidió no dejar que el miedo lo dominara. En lugar de retroceder, conocía que debía usar su experiencia personal como un puente, un momento de vulnerabilidad que pudiera cambiar la dinámica. Hacer esto es un compromiso con nuestro futuro, respondió con firmeza. No estoy pidiendo que ignoremos los datos, sino que los complementemos con lo humano detrás de esos números. En la última campaña, los productos que más resonaron con nuestro público fueron aquellos que contaban una historia. Mi historia es solo un punto de partida. Por un instante, el ambiente se llenó de silencios expectantes, pero esta vez el eco de su voz había encontrado más resonancia. Después de la reunión, Alejandro se sintió cargado de energía, pero también de una incertidumbre oscura. Había estado buscando formas de comunicar su verdad, pero la aceptación de esta perspectiva en un entorno corporativo no era garantizada. En su interior, sabía que dependería de su capacidad para liderar con el ejemplo, actuar de acuerdo a sus valores y mantener la fe en su visión. Así, en la tarde, decidió visitar a Valentina. Al llegar a casa, la habitación estaba decorada con dibujos coloridos que simplemente reflejaban su mundo. Ella lo miró con esa mirada pura, como si pudiera ver todos sus dilemas interiores, y una chispa de claridad lo invadió.
En ese momento comprendió que su lucha no solo era la suya, sino también de cada uno de los que necesitaban sentirse escuchados. Mientras Valentina le mostraba un nuevo dibujo, Alejandro notó algo inquietante. Había un espacio vacío en la parte inferior del papel. ¿Qué debería haber aquí?, preguntó su hija. Su corazón se aceleró por la posibilidad de que ese vacío simbolizara su propia búsqueda de respuesta. ¿Qué le faltaba para completar su historia? Una victoria sobre su limitación podría salir de ese espacio en blanco, y en esa revelación resplandecía una nueva idea. Al cerrar la puerta detrás de él esa noche, Alejandro no sabía que ese momento despertaría un viaje aún más desafiante. El próximo día le traería una confrontación crucial, una decisión que pondría a prueba no solo sus ideales, sino también sus límites de perseverancia. Estaba claro que el camino a la autenticidad no era lineal, y una nueva prueba estaba a la vista. El día amaneció gris, un manto de nubes que reflejaba la tormenta emocional que se arremolinaba en el interior de Alejandro. Se preparaba para la reunión más crítica de su carrera, una que pudiera determinar no solo su futuro profesional, sino también cómo definiría su propósito en el mundo corporativo. Había pasado la noche pensando en los retoques que podía hacer a su propuesta, pero cada idea parecía insuficiente. Un vacío persistente lo seguía, recordándole que aún no había encontrado la forma adecuada de comunicar su visión. Al llegar a la oficina, sentía como si cada paso de su jornada anterior pesara sobre sus hombros. Se detuvo unos minutos en su escritorio, revisando una y otra vez los puntos que había escrito. Su mente divagaba, constantemente volviendo a la angustiante reflexión sobre su familia. Valentina era el motor detrás de su lucha por la autenticidad, pero también su recordatorio de lo que realmente importaba. No solo quería ser un líder dentro de su empresa, anhelaba ser un ejemplo de superación y conexión. La reunión comenzó y el ambiente se presionó como una cuerda tensa. A su alrededor, rostros conocidos y desconocidos, todos ansiando una aprobación que todavía no existía. Alejandro compartió su propuesta ante los presentes, alineando todos sus argumentos con un hilo conductor de emocionalidad que creía podía hacer vibrar las fibras de la sala. Pero el eco del directivo seguía resonando en su cabeza. Los números importan. En su mente luchaba con la disyuntiva de satisfacer una visión fría y calculadora o arriesgarse a abrazar la calidez y humanidad que había decidido aportar. A la mitad de su presentación levantó la vista. «No quiero que lo vean como una opción arriesgada», dijo midiendo cada palabra. «Al tratar a nuestros clientes como historias vivas, convertimos un simple producto en una experiencia. Lo que propongo es invertir en la conexión genuina, porque, al final, nuestras marcas son reflejos de nosotros mismos. ¿Qué esperamos que sientan cuando toquen la puerta de nuestra empresa?» Los murmullos aumentaron. Algunos asistentes asintieron, mientras otros continuaban en su escepticismo. Fue en ese momento que una imagen de Valentina apareció en su mente, una niña que luchaba con su propia forma de expresar su mundo. De repente, Alejandro comprendió que su desafío era similar, solo que requería un enfoque diferente. Había que hablar el idioma de la conexión, el mismo que había aprendido al lado de su hija. En esa fracción de segundo sintió poder a pesar de la adversidad. Les invito a que vean esta propuesta no como una carga, sino como una oportunidad. No permita que los datos nos secuestren. Los números seguirán ahí, pero la historia que contemos puede volverse inolvidable. Permítanme demostrarles que podemos crear algo profundo, algo que no solo se mida en dólares, sino en corazones. El silencio que siguió su declaración fue ensordecedor. Algunos asistentes intercambiaron miradas, revelando que esperaba una reacción. En su interior, Alejandro seguía debatiendo la mezcla de miedo y esperanza. Era un riesgo, y arriesgarse siempre conllevaba la posibilidad de fracasar. Sin embargo, también sabía que el crecimiento no existía sin el desafío. Finalmente, el directivo volvió a hablar.
Interesante, Alejandro, pero la inversión emocional es difícil de cuantificar. ¿Cómo exactamente propones que avancemos con esto? La pregunta era directa y, a su modo, desafiaba toda la base de su propuesta. Respiró hondo. No podía dejar que el temor lo paralizara. Era el momento de presentar una solución. Podemos ejecutar un proyecto piloto. Comencemos con un enfoque gradual, implementando testimonios de clientes y analizando la respuesta. En poco tiempo, podremos presentar resultados tangibles que demuestren el impacto emocional de estas historias en nuestras métricas. Mientras todos en la sala discutían la idea, su mente giró. Había un nivel de incertidumbre, pero al mismo tiempo un fuego interno que había encendido con esa última frase. Alejandro sabía que ya no le pertenecía solamente su historia. Era un puente para cada individuo que había deseado ser escuchado. Mientras su voz se unía a los debates, sintió que el espacio se expandía. En el vacío del papel de Valentina, ahora veía el potencial de sus propios límites. Un atisbo de luz brillaba a través de la tormenta, pero más allá estaban sus dudas latentes, interrogantes sobre si su propuesta lograría el cambio que deseaba, y la importancia de estar dispuesto a enfrentar no solo a sus colegas, sino a sí mismo. Sin embargo, mientras la jornada avanzaba, el eco de una inquietante verdad comenzaba a formarse en su mente. La lucha por transformar el pensamiento en su entorno sería mucho más que un desafío profesional. Era una experiencia profundamente personal, y se estaba adentrando en aguas más profundas de las que jamás había imaginado. La lucha se había intensificado, y así, sin saberlo, Alejandro estaba al borde de un descubrimiento que podría redefinir todo lo que conocía. Un nuevo capítulo se abría ante él, donde la búsqueda de la autenticidad sería probada de maneras inimaginables. Quería prepararse para lo desconocido, pero el reloj seguía avanzando y había algo esperando a ser revelado. La luz del sol se filtraba a través de los ventanales de la oficina mientras Alejandro respiraba hondo, reconociendo el profundo cambio que había experimentado en su vida. La reunión con los inversores había sido un hito, un momento decisivo que había transformado no solo su manera de abordar el negocio, sino también su conexión con Valentina. Ahora, todo lo que había sentido en las últimas semanas se resumía en una respuesta clara. La autenticidad era su mejor estrategia. Con el eco de sus palabras resonando en su mente, se dio cuenta de que había dejado de lado el miedo que lo había consumido durante tanto tiempo. Ya no era solo el CEO de Galaxy Art, se había convertido en un defensor de la vulnerabilidad. La discusión había creado un nuevo precedente para la empresa y para cada miembro de su equipo. Había aprendido que cada historia contada podría unir a la compañía a sus clientes de una manera significativa. El éxito de la reunión no solo se midió en cifras, las reacciones estaban cargadas de emoción genuina. La idea había germinado en el corazón de sus colegas, creando un sentido de pertenencia y valentía. Así como Valentina había abierto un mundo en su corazón, Alejandro también había salido de su caparazón corporativo, y en consecuencia se sentía fortalecido. Era un símbolo del cambio que tanto anhelaba. Mientras reflexionaba sobre la exposición de arte de Valentina, se sintió impelido a apoyarla aún más. Había decidido involucrarse no solo como su padre, sino como un aliado en su camino hacia la autoexpresión. Con cada pintura que Valentina compartía, su propia resistencia se desvanecía un poco más. El arte se convirtió en su manera de mostrar al mundo quién era su hija. Así, Alejandro pasó horas en casa sumergido en la planificación de la exposición. En las noches, mientras Valentina pintaba, él discutía ideas sobre cómo presentar su trabajo al mundo. «¿Qué te parece si hacemos una serie sobre las cosas que amas?», le propuso una noche, mientras observaba la danza de sus pinceles sobre el lienzo. Valentina sonrió, sus ojos brillaron, y en ese instante Alejandro comprendió que había perdido el miedo y empezaba a encontrar alegría en permitir que su hija brillara. El gran día llegó rápido y la exposición se convirtió en un escaparate de creatividad e inspiración. La sala estaba llena de amigos, familiares y nuevos admiradores que habían respondido al llamado de sus corazones.
Las obras de Valentina, llenas de vida y emoción, resonaban profundamente con los presentes. Alejandro, por su parte, se sintió increíblemente orgulloso. Había aprendido a ver a Valentina como artista y no como la hija del CEO. Mientras la noche avanzaba y las conversaciones fluían, se encontró en un rincón observando a Valentina interactuar con los visitantes. Su risa, su energía, todo era contagioso. En ese momento, Alejandro también se dio cuenta de que había dejado de compararse con la imagen de éxito que siempre había tenido. Ahora se sentía suficiente tal como era. La validación que durante tanto tiempo había buscado en los números y en los logros empresariales la encontraba en su hija. Cuando Valentina se acercó a él al final de la noche, la miró a los ojos. «Papá, estoy tan contenta de que hayas estado aquí. Esta es mi vida. Mi arte tiene un lugar en el mundo». La sinceridad en su voz tocó el corazón de Alejandro. «Estoy orgulloso de ti, Valentina. Tu arte es hermoso y has demostrado que puede ser vista en el mundo. Siempre estaré aquí para apoyarte», respondió él, sintiendo que por fin había subido una escalera hacia la plenitud que nunca había imaginado alcanzar. Una transformación radical y auténtica había ocurrido en ambos. Alejandro había encontrado no solo a un CEO más humano, sino a un padre más presente. El conflicto interno que lo había perseguido había sido resuelto. Había aprendido que la verdadera fortaleza residía en ser vulnerable y en reconocer los talentos de su hija, sin importar lo que el futuro pudiera deparar. La noche culminó en un abrazo, un gesto que simbolizaba no solo su relación renovada, sino un pacto de reconocimiento mutuo y crecimiento compartido. En su interior, Alejandro sabía que había logrado un equilibrio esencial. Se encontró más confiado que nunca, con su función profesional y la vida familiar entrelazadas y en armonía. Con un profundo sentido de realización, Alejandro finalmente pudo dejar el pasado atrás. La inseguridad, la presión, el miedo al juicio. El valor de su viaje no se medía por el éxito empresarial, sino por la conexión sincera que había forjado con su hija. Era un líder transformado, un padre renovado. Al salir de la galería esa noche, Alejandro respiró hondo, sintiéndose libre. Había logrado mucho más que el éxito de una sola presentación. Había encontrado su voz y su propósito en la vida personal y profesional. Esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, en el que cada paso hacia adelante se basaría en la autenticidad, la creatividad y el amor. Ahora, tú también puedes formar parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y compartir esta inspiración con el mundo. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Haz que tu voz cuente.